Ahora, la democracia venezolana en estos momentos se sustenta fundamentalmente en el respaldo que tiene en el seno del pueblo, por un lado, y por otro lado, en el respaldo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es decir, pueblo y Fuerza Armada. Ese binomio ha sido determinante en la estabilidad. Ha habido intentos de vulnerarlo, de socavar la lealtad de la Fuerza Armada y han fracasado. Y ha habido intentos de socavar también el respaldo que tiene el chavismo en el seno del pueblo. También han fracasado. ¿Qué alternativa le queda entonces a la oposición o a los enemigos del proceso bolivariano o a simplemente a los golpistas, los terroristas y los Nosotros venezolanos? observamos al gobierno de los Estados Unidos, a los gobiernos y cancilleres de la Comunidad Europea y del casi desaparecido y maltrecho Grupo de Lima hablar de la situación en Venezuela y efectuar reuniones para afrontar la crisis que pudieran venir. Lo hacen bajo la égida de que el impacto de las acciones de los Estados Unidos pudieran, por un lado, llevar un estallido social, por otro lado, un levantamiento interno, y además de ello, estimular a la Fuerza Armada. Y si no, entonces, propiciar desde lo que nosotros conocemos como la Operación Tenaza, una acción militar desde Colombia. No en vano, los dos vicepresidentes que ha tenido Donald Trump se han paseado por nuestros países vecinos, y dentro de los puntos y los temas que tocan está el área militar. Con respecto a ello, José Vicente, yo le digo al pueblo colombiano, al pueblo colombiano. Nosotros sabemos quién es Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos ¿Quién es un títere del imperio, un títere de los Estados Unidos, quien no tuvo cojones para cumplir la misión que le dieron, y ya en el ocaso de su gestión firmó el convenio con la OTAN para después salir dando lástima como salió Uribe, que tampoco tuvo cojones para decir entonces me faltó tiempo. Ahora este presidente que acaba de ser electo, reuniéndose con el vicepresidente de los Estados Unidos, reuniéndose con senadores como Marco Rubio, para decir que ellos van a implementar acciones en Venezuela. El compañero presidente Chávez nos dejó blindada la revolución bolivariana, no solo en la imbricación y en la fusión cívico-militar, no solo en el despertar y la elevación de los niveles de conciencia de nuestro pueblo, sino también desde el punto de vista de la defensa territorial. Me explico. ¿Pensará el gobierno de los Estados Unidos o el gobierno colombiano que es que si desde allí se va a urdir una acción militar contra, aquí está el mapa de Venezuela y esto es Colombia, contra la República, Venezuela se va a quedar cruzado? Nuestro Sukhoi tendrá la responsabilidad, un río que divide a Colombia desde el sur a norte, que es el río Magdalena, y tiene 7 puentes fundamentales. La primera acción de nuestra Fuerza Aérea es derribar estos puentes para dividir a Colombia en 2. Pero además de ello, ¿dónde se van a efectuar los combates? Y yo hablo con crudeza, José Vicente. ¿Dónde se van a efectuar los combates? Yo le explico dónde se van a efectuar los combates, porque una vez que Colombia se mete en esta aventura, el teatro de la guerra abarca todo el territorio colombiano. Aquí está el sistema Antey 2500, 200 kilómetros de la frontera, pasa Bogotá. Es decir, que en lo que despegue un avión colombiano, se levante a 200 kilómetros de la frontera, lo engancha el sistema Antey 2500, quien además tiene 30 kilómetros de altura para derribarlo. Si pasara esa barrera, tenemos el Buk ME-2E, 25 kilómetros de altura y 50 kilómetros dentro de la frontera colombiana. Es decir, que el teatro de la guerra va a ser allá. Y luego tenemos el Pechora a 32 kilómetros, 20 kilómetros de altura. Y después, si quieren evadir las alturas, porque quieren pasar bajitico para que no lo agarren los radares, lo agarra el ZU-23 2.6, que son unos cañones que
establecen unas barreras para esos aviones de vuelo bajo. Y además de ello, yo le voy a decir algo, José Vicente, a ti y diciéndotelo a ti, se lo digo al pueblo venezolano para su paz, y se lo digo al pueblo colombiano y a los enemigos de la patria que están pensando en aventuras militares. La Milicia Nacional Bolivariana forma parte de la nueva doctrina militar, en el entendido de que los Estados Unidos tienen supremacía, tienen superioridad en armas, en equipo, en tecnología, y por lo tanto su doctrina del combate aeroterrestre, nosotros tenemos como diezmarla, pero ese no es el planteamiento de la nueva doctrina militar venezolana. El planteamiento de la nueva doctrina militar venezolana es la guerra popular prolongada, es la guerra de todo el pueblo. Nosotros tenemos en este momento, hoy, en Venezuela, 2.500 expertos tiradores en IGLAN, que es un arma, un misil tierra-aire, que tiene una distancia de 6 kilómetros y 3 kilómetros de altura, que derriba cualquier avión de combate y lo opera una sola persona. A eso sí le tienen miedo. ¿Y tú sabes a qué más le tienen miedo la OTAN? ¿Y a qué más le tienen miedo los gringos? A los fusiles Dragunov, que son los fusiles que utilizan los francotiradores, donde cada proyectil es un enemigo abatido, pero tienen que venir a tierra. Mientras no estén en tierra tenemos estos sistemas de armas. Y nosotros nos seguimos preparando, nuestras unidades militares, el partido en este Congreso, uno de los avances sustantivos más importantes, es que nosotros tenemos la propuesta de que el partido se va a integrar en la guerra popular prolongada. 13.682 VC, cada VC conforma un pelotón, 3 VC conforman una compañía y 3 compañías un batallón, 1.200 batallones de milicianos le vamos a tributar nosotros a la defensa integral de la nación. Nos vamos a preparar en cualquier aspecto. Por lo tanto, esto tiene que darle tranquilidad al pueblo venezolano y decirle a los habitantes del pueblo de Colombia que a este presidente aventurero que anda arrastrándosele a los Estados Unidos, reuniéndose con senadores para urdir una acción bélica contra Venezuela, que eso no va a ser en el territorio venezolano porque el teatro de la guerra les va a llegar hasta allá. Así que se preparen. El pueblo venezolano está preparado. Nosotros estamos en una resistencia constante. Hemos resistido desde antes del 98 que llegó el compañero presidente Chávez. No hemos descansado un día. Se acrecentó los ataques con la llegada del compañero presidente Nicolás Maduro, pero estamos preparados en cualquier terreno, de manera tal de salir victoriosos. Ahora, Pedro, si en Vietnam sufrieron una derrota, aquí van a tener 13.682 Vietnam. Será una derrota aplastante, lo haremos morder el polvo de la derrota. Eso sería el acabose del imperialismo para que deje de estar metiéndose en los pueblos. ahora, Pedro, como tú supondrás, todo eso que tú has dicho, lo conoce el enemigo. Lo conoce perfectamente Estados Unidos, lo conoce perfectamente Colombia, porque tienen organismos de inteligencia muy avanzados. Y si no, yo se lo estoy diciendo para que se prepare. Exacto. A eso voy, ¿no? Operan en Colombia también factores muy poderosos, ¿no? Suministrados a ese país por los Estados Unidos. Los últimos avances en tecnología militar ya los tiene Colombia. En las 7 bases en militares. 8 bases. Son 8 bases militares que hay de Estados Unidos, que es una circunscripción especial, una jurisdicción especial que tienen esas bases, que operan con una absoluta impunidad, donde los mandos no son colombianos, sino de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Ahora, ¿qué significa eso? Primero, que no vamos a encontrarnos con un país que asume la locura de agredir a otro, a su vecino, en este caso Venezuela, que sabe qué desarrollo puede tener esa contienda. Nos pasemos por esa posibilidad de que cuando se produzca la respuesta nuestra, ellos estén enterados de todo y neutralicen la acción nuestra. No, porque nosotros no somos agresores. Sí, pero nosotros estamos preparados para defendernos, Sí. Pero ante una agresión militar, correcto, nuestra respuesta contundente va a ser militar. Totalmente de acuerdo. Nuestra respuesta es militar. Pero hay un adagio que dice, si quieres paz, prepárate para la guerra. Sí.
bajo la égida y el principio de la disuasión, de contar con estos sistemas de armas, contar con los cuerpos de combatientes, contar con la milicia, contar con un pueblo moralizado, consciente del momento histórico, del papel que tenemos en la historia. Yo creo que es la maquinaria fundamental para nosotros estar preparados para triunfar en cualquier escenario. Con esto lo que quiero decir que lo más duro no es la guerra económica. Eso forma parte, hablando en argot militar, parte de los fuegos de ablandamiento para irle quebrando la moral al pueblo. Ellos van para allá, están preparándose para ir hacia allá y nosotros debemos prepararnos para actuar en cualquier escenario y no actuar por actuar, sino triunfar. Por eso te digo que en el ajedrez del tablero de esta acción que se urde contra el pueblo venezolano, el enemigo también juega, también mueve su ficha, también mueve sus piezas. Nuestra habilidad, nuestra destreza, nuestra inteligencia estriba en nosotros adelantarnos a los acontecimientos de manera tal de reducir el impacto en nuestra población, proteger a nuestro país, proteger nuestra patria, proteger nuestro futuro y proteger nuestra esperanza. Nos tocó vivir este momento de la historia, José Vicente. Alguien pudiera decir, y yo lo he escuchado, hagámoslo nosotros para que no lo hagan nuestros nietos y nuestros hijos. No, es que si nosotros no lo hacemos, a nuestros nietos y nuestros hijos no van a tener patria. O alguien va a creer que los nietos y los hijos de los iraquíes pudieran recuperar Irak. Retratémonos en el espejo de Saddam Hussein y de Muammar Gaddafi. Yo los tenía en un pedestal y le digo a la dirigencia revolucionaria, a los patriotas, los que amamos la paz, la vida, el futuro, a los hijos de Chávez, que se inmoló y debemos estar preparados para todo. Retratémonos en el espejo de Saddam Hussein y de Muammar Gaddafi. ¿Cuál sería el sitial en la historia que tuviera Muammar Gaddafi y Saddam Hussein si en vez de haberse ido a esconder, se hubiesen puesto al frente en un tanque de guerra a enfrentar al imperialismo? Fueran unos íconos de la resistencia antiimperialista y pasaron a la historia. Mira cómo pasaron. Yo no hablo de cómo vamos a pasar a la historia. Yo solo digo que los dirigentes debemos dar ejemplo en el sufrimiento de la fatiga. Los dirigentes debemos estar al frente de la lucha del pueblo y decirle al pueblo venezolano y decirle al mundo que nuestra suerte tiene que ser la suerte del pueblo, correr la misma suerte de nuestro pueblo. Yo creo que tú das una contribución importante a fortalecer el optimismo en el pueblo venezolano, porque hay una siembra deliberada de pesimismo, muy peligrosa. Tú sabes que es un arma letal. Diezmar el optimismo en la gente, colocarla en una situación precaria prácticamente. Busca la inacción. Exacto, exacto. Entonces, tiene que haber una respuesta muy contundente en los términos que se expresan muchos venezolanos hoy en día, afortunadamente. Incluso el propio gobierno, que ha asumido responsablemente el desafío que tiene. El compañero presidente Nicolás Maduro no le ha temblado el pulso en ningún momento, no se le ha hecho el ojo agua, a pesar de los ataques, a pesar de las agresiones. Ahora, y nosotros estamos convencidos, y el pueblo está convencido. Confesión de parte el 20 de mayo, cuando depositó su voto en que es el compañero presidente Maduro, y con él al frente la revolución bolivariana que va a resolver definitivamente estos problemas, no solo económicos, sino morales, éticos, políticos, sociales, que se vienen inoculando en nuestro pueblo. Dale una respuesta a los pesimistas. Indícale una ruta, una salida para abandonar esa actitud pesimista que se tiene. Sí, yo creo que a los pesimistas hay que decirle primero que el trabajo de la derecha internacional potenciado exponencialmente a través de los medios de comunicación hegemónicos globalizados busca minar la moral de nuestro pueblo. Los débiles no empiezan y los cobardes se quedan en el camino. Solo los hombres y mujeres que tienen convicción, que tienen valores, que tienen principios, que tienen fe en la causa por la cual luchan, son los que llegan a la victoria. Nosotros estamos llamados a llevar a este pueblo una gran victoria para que viva la patria y no muera la esperanza. Pero más allá del pueblo venezolano, porque va a ser un referente para la derrota definitiva del capitalismo. Yo creo que otro mundo es posible, un mundo más justo, más humano,
un mundo donde todos los seres puedan vivir en dignidad, indistintamente de que de manera peyorativa nos llamen del tercer mundo y ellos se crean superiores porque son de un primer mundo y no hay segundo mundo, ni escalón para que ellos bajen, ni escalón para el ascenso. De manera tal que así está construido el orden mundial. En ese sentido se hace necesario que nosotros entendamos que nuestra lucha es por nuestra dignidad, nuestra lucha es por nuestro futuro, nuestra lucha es por la esperanza de la construcción de ese mundo más justo y más humano. Es un derecho que nosotros reclamamos. No pensemos que los países que se autodenominan hegemónicos globalizados, que se autodenominan del primer mundo, nos van a dar prebendas y canojías a nosotros. No, debemos ganárnoslas y llegó la hora de ganárnoslas en combate. Si al pueblo de Venezuela se suman los pueblos del mundo, dando ejemplo, en todos los sentidos, nosotros felicitamos y saludamos el comportamiento del pueblo mexicano en las elecciones del domingo pasado, donde demostró que a través de los votos puede salir de gobiernos de derecha que lo que hacen es burlarse de sus esperanzas y se está jugando una carta en un gobierno de izquierda, un gobierno que yo no digo que es chavista, yo no digo que es madurista, yo no digo que trabaja para la revolución bolivariana porque México tiene su autonomía, su independencia y su identidad. Pero el mismo López Obrador se cataloga de antineoliberal y en su discurso de campaña él decía: nosotros queremos construir fuentes para dar vida y no muros para la muerte. Yo creo que el pueblo mexicano está dando el ejemplo. No va a poder el imperio norteamericano, por muchos lacayos internos que tengan, por muchos Caín. Y cuando me refiero a Caín es porque mató a sus hermanos. Un hermano matando a sus hermanos latinoamericanos que se le vendan y se le arrastren al imperio, no van a poder con este pueblo. Hay un nuevo resurgir, hay un despertar nuevamente y yo creo que va a ser definitivo para una victoria total en esta parte del continente. Bueno, muchas gracias, ¿sabes? Gracias a ti. Mucha suerte. Una pausa y a retornar los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora, los confidenciales. Los organismos de seguridad e inteligencia del Estado venezolano han detectado que sectores de la oposición que trabajan en la conspiración optaron por poner el acento en una campaña de carácter subversivo sobre el tema económico. En los próximos días, de acuerdo al diseño de la campaña, habrá un despliegue mediático para destacar datos de la situación económica como la hiperinflación, el deterioro del salario y la situación por la que atraviesa la moneda. También se preparan actividades de calle mediante la movilización de gremios en función de reclamos salariales, como los de salud, educación, eléctricos y universitarios. A raíz del triunfo del candidato presidencial colombiano tutelado por Álvaro Uribe, Iván Duque, se ha producido en la frontera con Venezuela una intensa movilización del Ejército de Colombia. Varias unidades de infantería y blindados se han desplazado con fuerte apoyo logístico en la zona, así como actividad en las bases militares norteamericanas ubicadas en la proximidad de la frontera norte de Venezuela. Esta movilización militar colombiana en la frontera ha determinado un estado de alerta en las unidades militares venezolanas, particularmente con Zulia, Táchira y Apure. En la reciente reunión que efectuó en Miraflores el presidente Nicolás Maduro con la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, los vicepresidentes sectoriales, gobernadores y alcaldes, el jefe del Estado hizo un llamado a extremar la movilización del gobierno en todos sus niveles, del Partido Socialista Unido de Venezuela y del Polo Patriótico para enfrentar la crisis económica y formuló críticas internas ante lo que considera una visión burocrática del tema y una peligrosa subestimación de la gravedad de lo que ocurre. Incluso centró la crítica en determinados organismos del Estado y exigió cambiar de actitud. Confidencial al cierre, Interlaces.
Monitor País Confidencial, reporte ejecutivo, ficha técnica, 1.580 entrevistas en hogares en todo el país desde el 12 al 29 de junio 2018. Resultados. ¿Cómo se considera usted hoy en día como chavista, pero no apoya a Maduro? Como chavista y apoya a Maduro, opositor, pero no apoya a la MUD, opositor y apoya a la MUD, o ni chavistas ni opositor. Chavistas 38%, opositores que apoyan a la MUD 6%, opositores que no apoyan a la MUD 12%, total de opositores que apoyan y no apoyan a la MUD más independientes, total 18%, NINIS o independientes 44%, optimista o pesimista, 83% chavistas afirman sentirse optimistas, 61% opositores afirman sentirse pesimistas, 56% independientes afirman sentirse pesimistas, esperanzados y frustrados, 94% chavistas afirman sentirse esperanzados, 67% opositores afirman sentirse esperanzados, 63% independientes afirman sentirse esperanzados. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.